Presidente Rafael Correa, hemos venido a verle porque queremos saber si las recetas que usted aplicó cuando llegó al gobierno de Ecuador son aplicables también en España. Hace 3 años en España los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución, además de una manera bastante rápida, y priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa. ¿Constitucionalmente? Sí. Tengo entendido que aquí en Ecuador usted se encontró con algo parecido, que también cuando llegó lo prioritario era pagar la deuda, y usted dijo en su discurso de investidura en el año 2007 que eso era corrupción. Pero por supuesto, pues, ¿cuál es el fin último de la política, de la Constitución? El bienestar, el buen vivir de la gente, no la rentabilidad del capital financiero. Y nos han hecho creer que eso es técnica, que eso es seriedad. Aquí nos decían lo mismo, ¿no? Era terrible, falta de seriedad si declaramos moratoria a la deuda. Pero no era terrible que la gente no tenga escuelas, que nuestra familia no tenga hospitales, que nuestros pueblos no tengan caminos. Eso no era terrible. Terrible era dejar pagar deuda. Eso no es técnica, eso no es economía, eso no es nada. Eso es simple politiquería, ideología disfrazada de ciencia para que todo esté en función del capital y particularmente el capital financiero. No quiero meterme en asuntos internos de España, pero este es mi pensamiento económico y político. Pero cuando ustedes llegaron al poder y se encontraron que la mitad del dinero que tenía el Estado tenía que destinarse a pagar la deuda, ¿cómo habían llegado a esa situación? Nosotros no nos creemos nadie para dar recetas a ningún país. Y más que recetas, mi querido Jordi y queridos compañeros españoles, hay principios. Y el principio fundamental es quién manda en una sociedad, si el capital o los seres humanos. Las crisis todas han sido causadas por el capital, sobre todo el financiero, y su solución ha estado en función de ese capital. Y eso es lo que se busca proteger, ciertos intereses. Otra pregunta, ¿quién manda? ¿El mercado o la sociedad? ¿La sociedad o el mercado? ¿Quién manda? ¿Las élites o las grandes mayorías? Si usted resuelve ese problema político de origen, como lo hemos resuelto, lo estamos resolviendo en Ecuador, un Estado en función de las grandes mayorías, el resto ya es cuestión técnica. Y ustedes deciden hacer una auditoría de la deuda y de esa auditoría se concluye que un 70% de esa deuda es ilegítima. Póngame un ejemplo de algo que fuese ilegítimo, que debiese ni que era ilegítimo. Algo que diga, pues le debíamos... ¿De la deuda? Sí. Por ejemplo, que esa deuda se había contratado, no recuerdo si era con la ley de Nueva York o Londres, casi seguro en Nueva York, que con la crisis precisamente del 99, decía que en 5 años, si se declaraba moratorio unilateral por motivo de fuerza mayor, prescribía la deuda. Esto fue, no estoy seguro si fue en el 99, fue durante los 90. Y nuestros propios representantes mandaron una carta renunciando unilateralmente a la prescripción de la deuda, diciendo, legalmente después de 5 años esta deuda desaparece, pero nosotros no queremos que desaparezca, queremos seguir pagando. ¿Qué mayor ilegitimidad que eso? ¿Por qué? Porque ellos mismos, los supuestos representantes del país, eran poseedores de deuda. Descubrimos cosas impresionantes. Los ministros de Economía que iban a negociar nuestra deuda también tenían deuda. Los abogados de los acreedores eran los abogados también nuestros. Mandaban escritos solo para que firmen nuestras autoridades, así era el entreguismo. Entonces dijimos, todo eso está recopilado en el informe de la auditoría. Dijimos, esta deuda es ilegítima, ilegal e inmoral, y dijimos, no pagamos. En un momento de gran bonanza para el país y de grandes reservas de liquidez, porque todo esto fue estratégico. Y luego obligamos a que nos vendieran la deuda, pero a precio de mercado. Y por eso pudimos retirar con $900 millones aproximadamente, cerca de 3.000 millones en deuda. A ver si lo entiendo, presidente, porque yo no soy economista. O sea, felizmente. Bueno, me encantaría saber un poquito más. Yo soy economista, pero a pesar de eso soy una buena persona. Yo soy periodista y no sé si soy una buena persona. El tema es, cuando ustedes deciden decirle a sus acreedores, no les vamos a pagar esta parte de la deuda, claro, estos señores tienen unos bonos de deuda, ¿qué hacen con ellos? A ver, es que cuidado, creen que el Ecuador perjudicó a alguien. Siempre fuimos los perjudicados nosotros. Esa deuda se había, como decimos en Latinoamérica, licuado una y otra vez. No era dinero fresco que nos prestaron, no, eran especuladores que habían comprado esos bonos en el mercado y con grandes descuentos. Es decir, si el bono decía 100, nosotros pagamos sobre 100, pero ellos lo compraban a 30 ese bono y se había recontrapagado esa deuda. Y lo que hicimos fue recomprarla a valor de mercado. Con nuestra llegada al gobierno, ya aquí nos mandaban los bancos, ya no mandaba el Fondo Monetario, ya no mandaban los acreedores, ya no mandaba el capital financiero, mandaba el pueblo ecuatoriano. Por eso dijimos, no pagamos esta deuda legítima y la recompramos a valor de mercado. O sea que ustedes utilizaron también las leyes especulativas. ¿En qué sentido? Pues que consiguieron comprar más barato porque habían dicho, como esto no lo pago,
ese precio de esos bonos bajó y lo pudieron comprar más barato. Mira, aquí no hay ningún cargo de conciencia, no estábamos luchando contra la madre Teresa de Calcuta. Lo que sí le quiero decir es que además del cambio en la relación política, las cosas se hicieron muy técnicamente y muy legítimamente. Se hizo una auditoría en que se mostró toda la ilegalidad de esa deuda. Se usó teoría de juegos, negociamos un momento de alta liquidez, de boom económico, entonces teníamos fuerza para negociar. Lo hicimos en un momento de bonanza económica. Normalmente se trata de negociar cuando estás en crisis económica. Entonces son los acreedores los que te ponen las condiciones. Aquí las puso el país y estamos listos para aguantar el cierre del financiamiento durante varios años. ¿Y a qué señores les debía Ecuador dinero? O sea, bueno, estos son los tenedores, ¿no? ¿Pero quiénes son eran? Bancos de inversión, especuladores, pero muchos ecuatorianos, cuidado. Gran parte de esa deuda está en manos de ecuatorianos, de los hacedores de política, de los que supuestamente nos representaban para renegociar esa deuda ilegítima. O sea, que de banqueros, de los que nos quebraron, que hay bancos, muchos bancos tenían bonos de la deuda externa ecuatoriana. Bancos ecuatorianos. Bancos ecuatorianos, señor. ¿Cómo reaccionan estas personas a las que les debían dinero y les dicen no les vamos a pagar? ¿No les ponen una denuncia? Bueno, ellos sabían, ¿no? Sabían que tenían rabo de paja, así que además... ¿Qué rabo de paja? ¿No se usa esa expresión en España? No. Cuando tú es el espantapájaro, ¿no? Si tienes rabo de paja y te acercas al fuego te quema. Entonces esto estaba ardiendo, pero tenían rabo de paja, entonces no quisieron arriesgarse. Sabían que estaban especulando con nuestros bonos. O sea, sabían que ellos no habían prestado un centavo al país, sino que habían comprado esta deuda, estos bonos en el mercado secundario y que hace rato estaba pagada esa deuda. Sabían que teníamos credibilidad, que no íbamos a pagar esa deuda a no ser de que nos la vendieran a un precio razonable. Pero ustedes como país, por ejemplo, habían tenido que rescatar a la banca, como ha pasado en España. Sí, en el 99 tuvimos una tremenda crisis, por eso la migración en España. Ecuador no era un país de gran migración. Y debido a esa terrible crisis que nos hizo decrecer 7, 8 puntos, que aumentó el desempleo hasta el 16%, donde congelaron los depósitos, quitaron 60% del ahorro a los ciudadanos para financiar a la banca. Además, el salvataje, como le llamamos aquí, en verdad, salvamento bancario, nos costó 6.000, 7.000 millones de dólares. ¿Y qué hicieron ustedes con los banqueros que habían llevado a sus bancos a la ruina? ¿Los juzgaron? ¿Los metieron en la cárcel? Sí, muchos fueron juzgados, algunos cumplieron sus condenas, otros están todavía fugados en los Estados Unidos, lastimosamente.